Bienvenidos nuevamente. En el video anterior obtuvimos la solución para el campo eléctrico que satisface las ecuaciones de Maxwell o la ecuación vectorial de Helmholtz. Cualquiera de las dos formas son maneras equivalentes de decir lo mismo. Una vez obtenido este campo eléctrico, que lo vemos tanto en su forma fasorial en la parte superior de la pantalla como en su forma instantánea en la parte inferior, nos preguntamos ahora cómo obtener el campo magnético. Recordemos que el campo eléctrico y el campo magnético están acoplados gracias a las ecuaciones de Maxwell. Por lo tanto, para determinar H una vez que se tiene E, podemos acudir justamente a una de estas ecuaciones, específicamente la segunda, que tienen ustedes en la parte inferior de la pantalla. Recordemos, la segunda ecuación de Maxwell para campos fasoriales es que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos J por omega por mu por el fasor de campo magnético. De manera que es muy fácil despejar H conociendo E. Hagámoslo. El campo magnético entonces va a ser igual a menos 1 entre J omega mu por el rotacional del fasor de campo eléctrico. Puesto que el rotacional son una serie de derivadas parciales, vale la pena recordar de qué dependen estas derivadas. Recordemos que hay dos puntos importantes. Primero, ¿qué componente tengo? En este caso tenemos la componente H del campo eléctrico. Y segundo, ¿de qué coordenada espacial depende esta componente? Así es que de todas las derivadas parciales que constituyen el rotacional, la única que nos interesa es aquella que derive la componente del campo eléctrico en X con respecto a la coordenada espacial en Z. Todas las demás derivadas parciales se harán cero en el rotacional. Si ustedes buscan en su libro de electromagnetismo entonces la definición de rotacional, se darán cuenta entonces que la única derivada que sobrevive es la siguiente. Menos 1 entre J omega mu por la derivada de la componente fasorial en X con respecto a Z, la cual queda apuntando en la dirección Y. Esto ya nos dice algo interesante. De aquí podemos deducir que la componente de campo magnético fasorial será en dirección Y. Si realizamos la derivada con la expresión de campo eléctrico que habíamos encontrado en el video anterior, entonces lo que tenemos que derivar con respecto a Z es nuestro EX sub 0 por E a la menos gamma Z. Esto quedará en dirección Y. Por regla de la cadena, la constante compleja gamma pasa a multiplicar y el resto nos queda igual. Cancelando los menos y sacando la constante gamma del paréntesis, tenemos este resultado para el campo magnético, el cual podemos elaborar un poquito más recordando nuestra definición de gamma. ¿Qué cosa es nuestra constante de propagación en términos de las características del medio? Si recordamos, habíamos definido gamma como la raíz cuadrada de J omega mu por la suma de sigma más J omega epsilon. Podemos escribir esto en la ecuación. Entonces J omega mu por sigma más J omega epsilon, todo esto en una raíz cuadrada, entre J omega mu por EX0 E a la menos gamma Z en Y. Si simplificamos la fracción que involucra a la raíz cuadrada, entonces podrán observar que el resultado es sigma más J omega epsilon entre J omega mu, y todo esto una raíz cuadrada que multiplica a X sub 0 E a la menos gamma Z en dirección Y. Esto, por supuesto, es nuestro campo magnético fasorial en unidades de amperios por metro. Vale la pena observar acá lo que está en la raíz cuadrada. Si hacemos un análisis dimensional, nos damos cuenta que el campo eléctrico está en unidades de voltios por metro. El campo magnético, por supuesto, tiene que estar en unidades de amperios por metro. Y entonces surge la pregunta, ¿qué unidades debe tener esta raíz cuadrada? ¿Qué cosa multiplica a voltios por metro y me da como resultado amperios por metro? Bueno, de sus clases de análisis de circuitos recordarán por supuesto la ley de Ohm y por lo tanto habrán ya deducido que la respuesta es que este término de raíz cuadrada debe tener unidades de 1 entre ohms. Entonces podríamos definir el inverso de esa raíz cuadrada
como una especie de impedancia de la siguiente forma. Vamos a utilizar la letra griega eta para esta impedancia intrínseca, que se definiría como J por omega mu entre sigma más J omega epsilon, todo bajo una raíz cuadrada. Noten que en general esto es un número complejo, por lo tanto tiene magnitud y ángulo. Magnitud de eta por e a la j teta sub eta, o de una manera más simplificada, magnitud de eta, ángulo teta sub eta en ohms. Asociemos ahora cada una de sus características con el nombre. Se llama impedancia porque en general es un número complejo y tiene unidades de ohms. Y es intrínseca del medio porque depende de las características del medio, de su permitividad eléctrica, su permeabilidad magnética y su conductividad eléctrica. Noten que también depende de la frecuencia, sin embargo la frecuencia no es una característica del medio. Así es que podemos hacer compacta la relación entre el campo magnético y el campo eléctrico utilizando la impedancia intrínseca del medio y observar que el campo magnético fasorial es simplemente el campo eléctrico fasorial dividido entre la impedancia intrínseca en dirección Y con unidades de amperios por metro. Observen cómo esto puede simple y sencillamente escribirse como H sub Y sub 0 por E a la menos gamma Z en dirección Y amperios por metro, donde el H sub Y sub 0 sería lo mismo que el E sub X sub 0 entre eta. Estamos así en condiciones de escribir el fasor de campo magnético, que depende únicamente de Z, como E sub X sub 0 entre eta por E a la menos gamma Z. Si separamos el gamma en su parte real y parte imaginaria y el eta en su magnitud y su ángulo, entonces obtenemos algo como esto. EX sub 0 entre la magnitud de eta por E a la menos alfa Z por E a la menos beta Z por E a la menos J teta sub eta en dirección Y amperios por metro. Nuestro fasor de campo magnético. A partir de este fasor podemos obtener la versión instantánea del campo magnético, de la misma forma que hicimos para obtener la versión instantánea del campo eléctrico a partir de su fasor. Es decir, H de Z, T va a ser igual a la parte real del fasor de campo magnético por E a la J omega T, lo cual da como resultado, por supuesto, EX sub 0 entre la magnitud de eta por E a la menos alfa Z por el coseno de omega T menos beta Z menos teta sub eta en dirección Y amperios por metro. Aquí tenemos nuestra expresión instantánea de campo magnético. Ahora que tenemos entonces tanto el campo eléctrico como el campo magnético que satisfacen las ecuaciones de Maxwell en un medio disipativo, vamos a resaltar algunos puntos importantes o conclusiones importantes que extraemos de estas soluciones para campo electromagnético. Lo haremos en el siguiente video.